¿Nadie se acuerda de lo que estuvimos hablando? Bueno, pues pregunto yo aleatoriamente yo qué sé. Paula Lavandeira Campos. Espera que te doy permiso para hablar. Ya puedes comentar. ¿De qué te enteraste, de qué no te enteraste? ¿No te acuerdas de nada? ¿Te acuerdas de algo? Paula. Pues de los ataques, vale. ¿Qué es un ataque? Os agradecería que si podéis hablar, pues hablarais con el audio porque es más rápido, pero nada. La forma de evitarlos. ¿Vimos cómo evitar los ataques? ¿Seguro? ¿Alguien más que se anime a ayudar a Paula de reconocerlos? Vale. Gracias, Mario, por levantar la mano. A ver, Mario, ¿qué nos cuentas? O Marta. Marta, tú también puedes hablar cuando quieras. O escribir, si no podéis hablar. El ciclo de vida de los ataques. Las vulnerabilidades. ¿Vimos el ciclo de vida de los ataques o lo que vimos fue el ciclo de vida de las vulnerabilidades? Vimos el ciclo de vida de las vulnerabilidades. ¿De acuerdo? No hemos visto el ciclo de vida de los ataques. Vimos el ciclo de vida de las vulnerabilidades comparando lo que teóricamente suponemos que ocurriría si tuviéramos un mundo ideal, aunque bueno, en un mundo ideal tampoco habría vulnerabilidades, frente a lo que ocurre en la realidad. ¿Vale? En un mundo ideal, una vez que sale el parche, disminuye exponencialmente el número de máquinas que se pueden infectar. En el mundo real, las máquinas que se infectan siguen creciendo hasta que se desecha el producto. ¿Vale? Más cosas. Cuando hablábamos, voy a empezar yo un poco para ir recordándoos. A ver, por aquí. Jaime. Recursos en página web, pero no me acuerdo muy bien. Vale, vimos algunas páginas web donde podíais acceder a las vulnerabilidades, ¿vale? Teníamos la organización que es ONITRE, donde se lleva el control del código CVE que será cada vulnerabilidad. Y luego teníamos, por ejemplo, la National Vulnerability Database de los Estados Unidos, donde se puede acceder a todas las vulnerabilidades con los detalles sobre ellas que tengan su traducción o su traslado al INCIBE en España. ¿Vale? Jaime, di. Los tipos de ataques que existen dependiendo de su origen, acción, voluntad, ¿vale? Eso lo vimos al final, a lo mejor, no sé si lo vimos a lo mejor demasiado rápido, ¿vale? La idea es, bueno, se producen ataques, ¿quién los realiza? ¿Por qué los realiza? ¿Vale? Y David Eduardo, no sé si te llaman David, Eduardo o compuesto. Tipos de ataques pasivos y activos. Estuvimos viendo distintos tipos de ataques y veíamos que se pueden clasificar de distintas maneras según la voluntariedad, según la acción, según el origen, pero que a la postre la gravedad de un ataque no dependía de esos tipos de características, sino del impacto, las consecuencias, vamos a decir, que tenía el ataque. ¿Vale? ¿Más cosas? Bueno, entonces, voy a seguir yo un poquito y luego si en cualquier momento necesitáis hacer uso de alguna, a ver si consigo pasaros ya participantes, no sé si no me hace caso. A ver ahora.
Bien, entonces, estuvimos viendo un poco también cómo caracterizábamos la seguridad de las tecnologías de la información. ¿Vale? Vimos distintas definiciones o distintos aspectos en los que fijamos. Vimos que podíamos caracterizarla por la prevención, detección y recuperación frente a ataques. Vimos también cómo lo podíamos caracterizar por todos los tipos de ataques, errores, fallos, usos no adecuados, catástrofes naturales que podían ocurrir, además de los ataques intencionados. ¿De acuerdo? También vimos cómo lo podíamos caracterizar según las vulnerabilidades, amenazas, ataques y riesgos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que vamos a ver es otro aspecto que también nos va a caracterizar lo que es la seguridad de las tecnologías de la información, y son los servicios de seguridad. ¿Vale? Vamos a ver que van a existir principalmente 3 tipos de servicios de seguridad básicos que todo el mundo contempla y vamos a definir la seguridad en función de esos 3 tipos básicos. ¿Vale? Pero primero vamos a ver qué es un servicio de seguridad. Entonces, ¿vale? Tenemos muchas definiciones de servicios de seguridad. Aquí tenéis un par de definiciones. ¿Por qué las he puesto? Más que por las definiciones en sí, porque me interesa que aprendáis a reconocer estándares. ¿De acuerdo? Entonces tenemos el X800, que es un estándar de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Unión de Telecomunicaciones Internacional, o como depende de la traducción que hagáis, ¿vale? Y tenemos los Requests for Comments del IETF. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, tenemos distintas organizaciones, a veces se ponen de acuerdo, combinan terminologías y en otros casos no. Dime, Carlos. ¿No estás escuchando? ¿Los demás? ¿Hay alguien más que no me oiga? Ay, perdonadme, que no estoy compartiendo la pantalla. Eso es el problema. Menos mal que me lo has dicho. Y ya directamente... Qué despiste. Ahora sí, gracias, Carlos. Ay. Ahí está. Vale. Ahora, ¿hay alguien que no vea la pantalla? O sea, mi presentación. Perdóname, que no me he dado cuenta de ponerla luego para que todos accedierais a ella. Bien, entonces, como os decía, tenemos distintas definiciones y lo que me importa sobre todo, está bien que sepamos las definiciones, está bien que lo que buscamos que es servicios que garantizan la seguridad. Bueno, pues vaya definición. Y servicios proporcionados para dar un tipo específico de protección, que al final es la seguridad. ¿De acuerdo? Como os decía, lo que me interesa es que nos fijemos un poco en los estándares. ¿Vale? Tenemos 2 tipos de estándares en este caso. El X800, que nos viene dado por... Creo que además os voy a poner la web para que veáis cómo podéis acceder a ello. ¿Vale? La ITU o la UTI, dependiendo de cómo coloquéis las siglas, que es un organismo de las Naciones Unidas que se encarga de aspectos de telecomunicaciones, entre ellos la estandarización. ¿De acuerdo? Entonces, podéis buscar el estándar, en este caso el X800, y aquí os lo podéis descargar. Estos estándares son gratuitos, a diferencia de otros como por ejemplo los del ISO, que a veces pues hay que pagar y entonces es más difícil hacerse con ellos. Pero generalmente las referencias que os voy a poner, por si queréis comprobar exactamente lo que dice, lo que digo está en el estándar, pues podéis descargarlo gratuitamente. ¿Vale? Entonces, como os decía, teníamos las proporcionadas por la ITU y también las proporcionadas por el IETF, es decir, el Internet, como era Internet Engineering Task Force, así lo tomo aquí. Entonces, como os decía, ambos son organismos y, como tales, crean sus estándares, a veces coinciden, a veces no, a veces se unen varias organizaciones y conforman un estándar único, etc. Nosotros vamos a usar mucho los estándares
del IETF, los RFCs, ¿vale? Originariamente, los Requests for Comments eran, vamos a decir, documentos de trabajo para definir los estándares, pero al final han pasado a ser el estándar. Y cuando hablamos de lo previo al RFC, pues tenemos el draft, el borrador, ¿vale? Y podéis aquí, pues eso, acceder a todos. Aquí tenéis todos, podéis buscarlos, podéis acceder a los que están ahora como borradores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y en nuestro caso, el que estábamos viendo, el 4949, pues también podéis acceder en texto, PDF, HTML, veis un poco de qué van y podéis descargaroslo, ¿vale? Esto ya os digo, simplemente para que conozcáis que existen los estándares, conozcáis que nos vamos a mover con este tipo de recursos. Casi todo lo que vamos a ver va a tener una referencia a un estándar, no todo, ¿vale? ¿Para qué se utilizan los estándares, por cierto? ¿Para qué nos sirven? ¿Es útil un estándar? ¿Qué pensáis? ¿Qué es un estándar? Sí que habéis manejado estándares a lo largo de la carrera, ¿no? ¿O no? Dinos, Carlos. Una convención, una norma, a veces. Muchas veces, ¿para qué nos sirve un estándar? Para, pues, por ejemplo, en este caso, unificar términos, unificar un vocabulario. ¿De acuerdo? Es decir, estar de acuerdo, ponernos de acuerdo sobre lo que significan los términos, sobre lo que significan aquellos elementos con los que vamos a trabajar dentro de nuestro contexto. Otras veces nos dicen o nos indican cómo realizar ciertas cosas, ¿vale? Y veremos mecanismos, cuando veamos mecanismos concretos, veremos estándares para distintos protocolos, para distintos, ¿vale? En este caso son las definiciones, son estándares de definición, ¿vale? Entonces, nos sirve para poder entendernos con otro cuando nos estamos comunicando. Es decir, si yo digo, bueno, pues vamos a comunicarnos utilizando TLS. Si el TLS no está definido en ningún sitio, no nos podemos entender, ¿vale? Entonces, por eso son fundamentales y, ya os digo, dentro del ámbito de la seguridad, pues, fundamentales también. Y vemos unos cuantos. Bien, entonces, como os decía, hay distintas definiciones de lo que es un servicio de seguridad, hay distintos servicios de seguridad dependiendo de los autores, ¿vale? Entonces, aquí tenéis unos cuantos que son de los más comunes, ¿vale? Pero como os decía antes, hay tres fundamentales que son confidencialidad, integridad y disponibilidad, que en sus siglas en inglés son CIA, ¿vale? Que es fácil de recordar y que muchas veces se hace referencia a ellos como la triada de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, podemos definir la seguridad de las tecnologías de la información como la protección de un sistema de información para mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad, o confidencialidad, integridad y disponibilidad, el orden en que lo pongáis es indistinto, de los recursos de información de sistemas o servicios y redes, o simplemente del sistema de información. ¿Vale? Muy bien, entonces, ahora lo importante es saber qué es cada una de estas cosas, ¿no? ¿Sabéis lo que es la confidencialidad? ¿A alguien le suena? ¿O piensa que puede saber lo que es la confidencialidad? Porque si no tenemos claro esto, tampoco no vamos a tener lo que es la seguridad. Francisco. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Yo diría que la confidencialidad se referirá al evitar que alguien no, sin el permiso de acceso, pueda acceder a unos ciertos archivos o a unos ciertos datos, ¿no? Es asegurar esa parte. Vale. No entiendo por qué. Acceder, ¿qué Limitar el implica? acceso. Simplemente, sí, pero tú puedes acceder a esos datos e entenderlos o no entenderlos. ¿Me explico? Bueno, bien, claro. Sí. Sí, es para completar un poco más, no te preocupes. Tiene sentido. Vale, sí, ok. ¿Vale? Entonces, Okay. tenemos
La confidencialidad la podemos, vamos a decir, catalogar en distintos grados, pero obviamente lo que queremos es, como decías tú, nosotros vamos a hablar de entidades no autorizadas, conozca la existencia de los datos, ya está. Eso es la máxima confidencialidad, si ni siquiera sabes que existe, ni siquiera vas a intentar acceder a ellos, los examine o revele o analice su flujo. Eso tiene que ver un poquito con lo que veíamos el otro día del análisis de tráfico, ¿vale? Es decir, podemos pensar que confidencialidad es que alguien no sepa lo que hay, o que si sabe que existe no lo pueda leer, y si lo lee no lo pueda revelar, y ni siquiera pueda saber cómo se distribuye o cómo se comunican esos datos, ¿vale? Ya os digo, esto en el sentido más amplio. Hay dos términos muy relacionados con confidencialidad, que es secreto y privacidad, ¿vale? Muchas veces, sobre todo desde cuando se hace hincapié en la protección de datos personales, se habla de privacidad y seguridad, ¿vale? Como si, esto ya es una crítica mía, como si la privacidad no fuera parte de la seguridad. Obviamente sí que lo es, o desde mi punto de vista sí que lo es, ¿vale? Entonces, si hablamos de seguridad en su sentido más amplio, vamos a incluir confidencialidad y, por tanto, privacidad, ¿vale? Aunque ya os digo, muchas veces se distingue entre seguridad y privacidad. Bien, pero bueno, ¿qué es esto de privacidad? ¿Qué lo diferencia de la confidencialidad? ¿O son lo mismo? ¿Qué pensáis? Porque yo os digo muy ufana, sí, la privacidad está dentro de la confidencialidad o está incluida en la confidencialidad, pero a lo mejor no, según vuestro criterio. ¿Qué pensáis? ¿Qué relación existe entre confidencialidad y privacidad? ¿O son lo mismo? ¿Qué es algo privado? ¿Es lo mismo que secreto? Dinos, Ignacio. Algo secreto es algo que no sabes que existe. O a lo mejor puedes saber que existe, pero no saber lo que es. ¿Mm? Y privado, que no se puede saber. ¿Y los secretos sí se puede saber? Vamos a enfocarlo de otra manera. ¿Todo lo secreto es privado? No, me refiero al privado que sabe que existe, pero no es compartido. ¿Estáis de acuerdo los demás? ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? Sí, no. Vale. A ver, Jesús, perfecto. Dinos, Jesús. Yo creo que la privacidad en sí que tiene que ver con la confidencialidad, porque es como que tiene como objetivo mantener la confidencialidad de algunas, no sé, de algunos datos o de algunas cosas, o de algunos archivos, o de la, no sé. O sea, Sí, de eso que es privado, ¿no? De eso que es privado. ¿Pero qué distingue algo que es privado de lo que no es privado? ¿Qué pensáis? El ámbito de uso. El ámbito de uso, el ámbito personal, yo diría más bien. Pero ya os digo, es el matiz que yo le doy. Claro. Es decir, algo privado es algo personal, algo secreto puede ser personal o no. ¿Entendéis claro. El matiz? ¿Vale? Entonces, yo tengo que mantener la confidencialidad de todo aquello que quiero que sea secreto y incluido lo privado. ¿Vale? Entonces, ya digo, eso que sea anónimo pero tampoco es... O sea, algo puede ser privado... No, espérate. Anónimo... O sea, si algo es privado,
O sea, en anonimato también se puede confundir a veces, porque ¿qué significa que algo sea anónimo? Anónimo es que no sepas de quién es. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, mucho de yo diré, anonimización de datos, o sea, ahora que puede que os suene por eso, bueno, referido sobre todo a nuevas normativas de protección de datos, como os decía antes, de datos personales, lo que decimos es, yo puedo tener los datos, pero no sé a quién corresponden. Es decir, yo puedo saber todas las enfermedades o los, si tengo permiso, obviamente, de todas las personas que pasan por cierta consulta, pero no sé a quién corresponden. Ni puedo, a partir de esos datos, deducir a quién corresponden. ¿Vale? Pero los datos son conocidos. O pueden ser conocidos. ¿Vale? Los datos pueden ser conocidos sin tener asignado una entidad personal a esos datos. No sé si he aclarado un poco lo de anónimos o no anónimos. Oye, te he quitado... Perdóname, Jesús, que te he quitado de... Ahora, qué cabeza. Ya os dais cuenta de que soy muy despistada, pero con esto aún más. Sí, ha quedado más claro, claro. O sea, Vale, que tú puedes tener los datos, pero no saber de quién son. En ese caso, esos datos son anónimos. Pero son anónimos, pero no tienen por qué ser confidenciales. Claro. Son confidenciales los datos con la persona a la que están asociados. Si los anonimizas, puedes hacerlos públicos. O no públicos para todo el mundo, sino para, como por ejemplo está permitido ahora, para hacer estudios científicos, etcétera, etcétera. Okay. Muy bien. Vale, entonces, tenemos confidencialidad. Más o menos, yo creo que os ha quedado claro. ¿Alguno de vosotros no se ha perdido en esta definición? Bien, entonces seguimos. Además de la confidencialidad, hemos dicho que tenemos integridad. ¿Qué es la integridad? Esto a lo mejor os suena en bases de datos. Si habéis visto ya, algunos seguramente ya habéis estudiado bases de datos y habláis de integridad referencial y cosas de estas, ¿no? A ver, Diego. Bueno, la integridad, ¿se me escucha? Sí. Vale, no, yo la integridad lo entiendo como algo íntegro, algo que no se haya cambiado, modificado, que no haya tenido acceso a otra persona a la cual pueda cambiarte ese contenido. Vale. Estoy de acuerdo, salvo un matiz, que es importante que tengáis en cuenta, porque normalmente uno siempre piensa, bueno, algo que no se ha cambiado, que no se ha corrompido, pero que no es solo que no... esté autorizado. ¿Perdona? Que no esté autorizado, o sea, una persona que esté autorizada. No es solo que no se cambie por alguien que no tenga permiso. Obviamente, si tienes permiso, puedes cambiarlo, si no los datos estarían siempre inamovibles. ¿Vale? Muy bien. Bien, entonces, como hemos dicho, la integridad nos asegura que los datos no han sido modificados otra vez por una entidad no autorizada. ¿Vale? Tanto datos almacenados como en tránsito. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante muchas veces para saber si los datos son íntegros, poder asegurarnos que estamos con el original o poder hacer referencia al original. Bien, y nos quedaba un tercer elemento, que es la disponibilidad. ¿Qué es la disponibilidad? Ay, perdón, Álvaro y Jaime, ¿queríais hacer algún comentario sobre la integridad o si no os bajo la mano y luego seguimos con la disponibilidad? Espera, que no os dejo hablar. ¿Cómo vais a decir? Álvaro, ¿queréis decir algo más? O Jaime, que ha visto que tenéis la mano levantada. ¿Se me oye? Sí. No, era simplemente decir que ya respondió el compañero, que habías hecho la pregunta, pues ya bajo la mano. Ah, vale, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, ya os dejo aquí, ya que habéis salido voluntarios antes, simplemente para... ¿Pensáis qué concepto puede estar relacionado con disponibilidad? ¿Qué es la disponibilidad? ¿A qué os parece que hace referencia? Álvaro y Jaime. O si no, cualquiera que queráis levantar la mano, ¿eh? Pues supongo que a que en todo momento el servidor esté disponible, que no haya errores a la hora de introducir datos, por ejemplo.
Y Jaime dice facilidad para acceder a la información. Vale, pero no podemos definir disponibilidad con disponible, es decir, estamos definiendo, pero bueno, no importa, ¿eh? Con el mismo término, con uno de la misma familia. Entonces, a veces eso nos puede llevar a definir en círculo. ¿Vale? Pero la idea es, vale, en todo momento o en todo momento que alguien lo necesite. Y ese alguien va a ser también alguien autorizado, otra vez. ¿Vale? No se os olvide. Entonces, vamos a tener que evitar que una entidad no pueda acceder cuando desea a un elemento para el que está autorizado, en el momento en que está autorizado, si queremos hacer la definición un poco más exacta, ¿vale? Y estos, como os decía, son la tríada de seguridad y es básica. Algunos autores cambian disponibilidad por autorización, por accesibilidad, pero básicamente casi todo el mundo dentro de la comunidad de las tecnologías de la información y de la seguridad en concreto hablan de confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿De acuerdo? Pero ¿a algunos os ocurre algún servicio más que sea básico? A partir de estas definiciones. Jaime. La autenticación. ¿Qué es la autenticación? ¿O por qué crees que la autenticación es necesaria? La garantía de que la persona que accede es la que debe acceder y no alguien desconocido. Bueno, puede ser alguien conocido, pero que no tenga autorización, por ejemplo. ¿Vale? Ahora vamos a entrar en detalle, ¿eh? Porque ahora vamos a ver lo que es la autenticación, porque estoy de acuerdo contigo en que la autenticación es fundamental. Si os fijáis, en todas las definiciones hablamos de entidades no autorizadas. Entonces, lo primero es que es imprescindible un servicio que nos diga quién es la entidad, ¿no? Que eso es la autenticación. Y luego que nos sirva para saber si está autorizada o no, que es la autorización, aunque muchas veces autenticación y autorización van unidas. ¿Vale? Entonces, como os decía, tenemos la autenticación, que nos va a servir para asociar una identidad a una entidad. Y tenemos dos variantes, verificación e identificación. En la verificación, lo que hace el sistema o el servicio de autenticación es confirmar que la entidad es quien dice ser. Y en la identificación establece cuál es la identidad de la entidad. ¿No? Esto parece un trabalenguas, identidad, entidad. ¿Vale? Entonces, teniendo en cuenta estas dos posibilidades de autenticación, ¿cuál creéis que es más costosa computacionalmente? ¿La verificación o la identificación? Es decir, ¿qué va a costar más, identificar o verificar? Diego. Hombre, yo creo que es más costoso verificar porque al final es verdad que, por ejemplo, yo que soy un ejemplo muy básico, cuando quiero buscar información, por ejemplo, en Cisco, si sé que estoy buscando en Cisco, sé que son datos verídicos, pero al final si me meto en otra página que no sea capaz de identificar, puede ser que esa información sea más dudosa, ¿no? O sea, al final la verificabilidad de la información es lo más difícil de constatar, ¿no? Digo yo, no sé. Piensa que aquí no estamos hablando de la, vamos a decir, de que los datos sean verdaderos, ¿vale? Estamos hablando de que la entidad que quiere acceder a esos datos es quien dice ser o sé quién es. ¿Ves la diferencia de matiz? Sí. ¿Vale? Ahora, pero puede, trayendo a colación tu ejemplo,
¿Vale? Imaginad que yo me conecto a un sitio que es Cisco, por ejemplo, que decías tú, la página web. ¿Vale? ¿Cómo sé qué es Cisco? Hombre, Tenemos que seguramente actualizar. Ay, perdona, sí. No, sí, me refería por siempre arriba la dirección de página donde te envía, ¿no? El la dirección HTTP. sí, ¿Vale? Si efectivamente. tenemos un HTTPS, puede que nuestro sistema esté haciendo autenticación. Si no tenemos un HTTPS, pues lo hacemos nosotros, o sea, que nos pueden engañar fácilmente. ¿Vale? Ya veremos en qué consiste todo eso, ¿no? Pero vosotros, algo más conocido. Si alguno queréis contribuir a esta discusión, nada más que tenéis que levantar la mano, ¿eh? Que si no, a lo mejor al pobre Diego lo avasallo yo aquí. Pensad en cuando vosotros entréis en un sitio, ¿vale? En una página web y hacéis un inicio de sesión. ¿Qué es lo que introducís? Usuario y contraseña, ¿no? Eso es un tipo de autenticación. Ya veremos que, bueno, de aquella manera, pero es un tipo de autenticación. ¿Qué es lo que hace el sistema? ¿Verificar o identificar? Identificar. Identificar. ¿Alguien está de acuerdo o está en contra o no tenéis opinión? ¿Alguien más? A ver. Federico, ya puedes decirnos. ¿Tú qué crees que está haciendo? ¿O estás de acuerdo con Diego o no estás de acuerdo? Verificar, porque lo que hace es ver si los datos introducidos están en su base de datos. No es, y cuando identificas, ¿qué hace? ¿Qué diferencia, o sea, qué diferencia una verificación de una identificación? Mientras voy a ir pensando, y podéis escribir, mientras voy dando cabida, por ejemplo, a Sergio, a Gabriel y a David Eduardo. Yo creo que está haciendo las dos cosas a la vez, nos dice Sergio. ¿Por qué? Porque al meter la contraseña... Primero se tendrá que identificar y luego verifica. Primero establece la identidad y luego se verifica. Esto lo dice Diego. Vale, entonces, ¿qué es el sistema identifica o el sistema verifica? Porque lo que estás diciendo, Diego, es que primero se tendrá que identificar, es decir, lo que hace el usuario es decir quién es. ¿Vale? Dice quién es. Y el sistema confirma mediante la contraseña que es quien dice ser. El sistema que hace comprobar si esa contraseña le corresponde a ese usuario. Si obviamente ese usuario no está dentro de su base de datos o del sistema que tenga de almacenamiento, no va a poder confirmar que es quien dice ser. ¿Vale? Pero es una verificación. ¿De acuerdo? ¿Entendéis? Lo que hace el sistema es verificar. Yo le digo quién soy y le demuestro quién soy, o le demuestro que tengo permisos, mejor dicho, mediante la contraseña. ¿Vale? O sea, básicamente los sistemas con los que estáis acostumbrados a trabajar son de verificación. Vale, y aquí Federico nos dice, yo entiendo identificar cuando hay una entidad de por medio o una clave pública privada. Explícanos un poco más lo que quieres decir, Federico. No sé si tus compañeros te entienden, pero yo no. Si puedes hablar, mejor, pero bueno. Si no, pues escribe, que puede ser más difícil de intentar expresarte.
Cuando intentas enviar algo a alguien, pero ese alguien debe saber que eres tú. Necesita un servidor de confianza intermedio. Bueno, veremos, cuando veamos distintos mecanismos y aplicaciones concretas que tienen la realidad, veremos que a veces necesitamos un servidor intermedio. Puede no ser un servidor, vamos a llamar una entidad o una tercera entidad intermedia, ¿vale? Pero esa entidad intermedia no es la que hace la autenticación, o sí, dependiendo de cómo estemos trabajando, ¿vale? Pero no necesariamente identifica, puede verificar esa entidad intermedia. Sí que es cierto, toda identificación ha de servir, obviamente, y la verificación igual. Es decir, si tengo un sistema de verificación malo o un servicio de verificación malo, obviamente la autenticación se va a pique, ¿vale? Igual con la identificación, ¿vale? Lo que sí que, volviendo un poco a lo que estaba diciendo Federico, lo que sí que puede ocurrir, si alguno, por ejemplo, habéis utilizado un certificado de la Fábrica Nacional de Multitimbre o cualquier otro certificado que admita la Administración Pública Española, por ejemplo, si uno utiliza el certificado, no tiene que decir quién es. Directamente con ese certificado o con el sistema sabe quién es. En ese caso, sí tenemos una identificación. ¿De acuerdo? ¿Veis la diferencia? ¿Entendéis cuál es la diferencia? Es decir, en el primer caso, en la verificación, la entidad dice quién es, que no tiene por qué ser una persona, puede ser un programa, puede ser otro sistema, puede ser una entidad, por eso hablamos de entidades, ¿vale? Dice quién es y el sistema comprueba que es quien dice que es o que no es quien dice que es. En el segundo caso, llega y lo reconoce o no lo reconoce, es decir, no le puede dar una identidad porque no lo reconoce. ¿Vale? Entonces, como volviendo a la pregunta que os había hecho, ¿qué es más costoso computacionalmente? Verificar. ¿Por qué, Federico? Porque depende de lo completo del tratamiento de datos. La identificación es automática. No, es automática si utilizas un sistema automático, pero hay identificaciones que no se hacen con certificados, ¿eh? No siempre. No siempre. Pero son cosas distintas. El certificado me puede servir para que yo consiga hacer autenticación, pero el certificado no autentica, ¿eh? Esto es importante, que lo tengáis muy en cuenta. Entraremos en lo que es un certificado, ¿eh? Para que os vayan sonando términos que van empleando vuestros compañeros. Un certificado no autentica, no dice que alguien es alguien, no es un DNI. ¿Vale? Lo veremos con detalle y es una pregunta típica de examen, además. ¿Qué es un certificado digital? ¿Vale? Entonces, no necesariamente es así. Pensad, cuando verificamos... Uy, perdona, que alguien ha levantado la mano también antes que he visto por ahí. A ver si... Ah, no, ya no veo ninguna mano levantada. Vale, si alguien necesitáis levantar la mano, me decís. Bien, cuando verificamos, el sistema lo que hace es, tiene una identidad que le dan y comprueba si las características que le proporciona esa entidad coinciden con esa identidad. Por tanto, pensad en una base de datos, va a la entrada de esa identidad y comprueba que las características corresponden. Simplemente tiene que hacer una comprobación. En una identificación, en el peor de los casos, que va a tener que comprobar con cada uno de las identidades de su sistema. ¿Lo veis? Entonces, computacionalmente es más costoso identificar.
¿Alguien no entiende esto? Esto es importante. Pero los sistemas de identificación están indexados como las bases de datos, ¿no? El mecanismo que tú tengas por debajo puede ser distinto, ¿vale? Obviamente, cuanto mejor sea tu mecanismo, más optimizado esté para hacer búsquedas, etcétera, etcétera, menos costoso computacionalmente va a ser. Eso es así, ¿vale? Pero abstraeros de la implementación concreta, del mecanismo concreto que haya por debajo. Simplemente, según las características que tiene, la verificación me implica comparar con uno, la identificación me implica comparar con varios, porque ¿de qué me sirve tener una base de datos indexada si no sé a qué registro tengo que mirar? No sé si me he explicado bien. ¿Más dudas? Vale, de todos modos, tampoco os liéis mucho con verificación, identificación. Me interesa sobre todo que os quedéis con lo que hace la autenticación. Sí que nos importa si es verificar o identificar. Ya os digo que generalmente vamos a trabajar con verificación, o los sistemas con los que vamos a trabajar van a ser de verificación. Pero sí que me importa sobre todo que entendáis el concepto de autenticación. ¿Más dudas? Vale, pues seguimos. Esperad que os pongo otra vez, que luego si no me... Bien, entonces, cuando tenemos autenticación hay un concepto muy relacionado que es el de no repudio. ¿Vale? Para eso lo que vamos a ver es cuál es el comportamiento cuando tenemos una comunicación. ¿Vale? Entonces, la autenticación cuando estamos comunicándonos o cuando dos entidades se están comunicando sirve para asegurar que la transmisión se produce entre las entidades que queremos, las entidades legítimas, las que son. Sabemos quiénes son y que tienen permiso. ¿Vale? Entonces, algo es fundamental que nos permite la autenticación, además de si tenemos luego un buen sistema de registro, etcétera, etcétera. Pero nos va a facilitar que se asignen las acciones a una entidad concreta. ¿Vale? Es decir, evitar que se desmienta una acción o evitar que se desmienta una transmisión como parte de una acción. ¿De acuerdo? Es decir, comprobar que el mensaje fue enviado por el emisor y que el mensaje fue recibido por el receptor. ¿Vale? Pero fundamental, asignar las acciones a la entidad adecuada, a la que las ha llevado a cabo. Y eso es el no repudio. ¿Vale? Entonces, a veces se habla de autenticación incluyendo no repudio y a veces hay autores que distinguen entre autenticación y no repudio. ¿Vale? En general, nosotros vamos a trabajar con ello como con el concepto de autenticación incluyendo el no repudio, aunque en algunos casos haré hincapié en ello. ¿Vale? Si estamos con no repudio o sin no repudio. ¿Vale? A veces vais a oír hablar también de autenticación mutua o autenticación de origen de datos. ¿Vale? Cuando hablamos de autenticación de origen de datos, no solo estamos hablando de autenticación, sino de autenticación e integridad. ¿Vale? Generalmente, ya os digo, cuando veáis esto, la autenticación mutua, emisor autentica receptor, receptor autentica emisor. ¿Vale? Pero son cosas distintas al no repudio. Ya os digo, y además, a mí personalmente me resulta... Intento no emplear estos términos porque pueden llevar a confusión, porque no es la autenticación tal cual, ni es el no repudio tal cual, ¿vale? Entonces, como os he dicho, la autenticación es base para conseguir confidencialidad, integridad y disponibilidad, porque tenemos que saber quiénes son las entidades. Si no sabemos quiénes son las entidades, no podemos saber si están autorizadas
y no podremos luego evitar que accedan, evitar que modifiquen y evitar que dispongan de ellos. ¿Vale? ¿Una duda hasta aquí? No me importa si tenemos que pararnos más rato en este tipo de conceptos porque son fundamentales para luego el resto del bloque. Bien, entonces, como os decía, tenemos la entidad y ¿cómo sabemos que está autorizada o no? Pues con el servicio, perdonad que lo tenía en otro orden, con el servicio de autorización. ¿Vale? Como os decía, y de autenticación y autorización muchas veces están comprendidos en un mismo proceso. Son servicios distintos que se hacen de una vez. Aquí pensad que no estamos hablando de programitas o aplicaciones, sino que estamos hablando de conceptos que luego a la hora de llevarlos a la práctica puedes hacerlos una única aplicación, varias aplicaciones, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando vosotros usáis eso que decíamos antes de usuario y contraseña, por un lado autentica, o sea, verifica, por un lado autoriza, es decir, si sabe si correspondes a quién eres y si puedes acceder a lo que quieres, y te da el control de acceso, es decir, accedes al sitio, ¿vale? Con ese usuario y contraseña nos sirven para, son base de estos tres servicios: autenticación, autorización y control de acceso. ¿Qué es el control de acceso? Que también dedicaremos aspectos de la asignatura a ello. Impedir que una entidad haga un uso no autorizado de un recurso. ¿Vale? Luego tenemos otro concepto, otro servicio que también es muy generalmente usado, que es el de auditoría, que es establecer cómo reaccionar frente a infracciones de seguridad. También hay auditoría que tiene otra vertiente, que es para analizar cuál es la seguridad o los mecanismos de seguridad que tiene un sitio. Es decir, vamos a hacer una auditoría para ver si cumplimos ciertos estándares de seguridad. ¿Vale? Pero eso lo vamos a ver al final de este tema, pero fuera del concepto de auditoría para darle un único sentido y que resulte más fácil manejaros. Pero tened en cuenta que es eso, que auditoría es un término ambiguo que a veces se emplea con distintos significados, ¿vale? Y luego, pues todo lo que tenga que ver con seguridad física, que ya os digo que no vamos a entrar, desde los cerrojos, yo que sé, un extintor de incendios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Más los dispositivos hardware que necesiten nuestro sistema de información. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien, entonces, sabemos lo que queremos conseguir o lo que queremos proporcionar, que son estos servicios de seguridad. ¿Cómo los podemos proporcionar? Pues mediante mecanismos de seguridad. ¿Vale? Una cosa muy importante es que no hay un mecanismo de seguridad que me proporcione todos los servicios de seguridad. Es decir, todavía no se ha diseñado, no se ha ideado, no se ha creado un mecanismo de seguridad que sirva para todo. Por tanto, es fundamental combinar distintos mecanismos de seguridad si queremos proporcionar varios servicios de seguridad. ¿Vale? Bien. Los mecanismos de seguridad, normalmente se va a trabajar en ellos como capas de cebolla, anillos concéntricos. Es decir, vamos a tener mecanismos de seguridad más cercanos al hardware, vamos a añadir añadiendo capas de seguridad dependiendo de los niveles que nos estemos moviendo, hasta llegar al nivel de aplicación, a nivel de usuario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Cuanto más cercano sea el mecanismo al hardware, va a tener que ser más genérico, puesto que va a dar apoyo a más aspectos, más programas, más aplicaciones, más redes. Cuanto más cercano esté a la aplicación, un mecanismo de seguridad va a ser más específico, porque se va a tener que centrar en aquellos aspectos concretos que maneja la aplicación. ¿De acuerdo? Vamos a tener mecanismos de prevención, de detección y de recuperación. Pues para aquellos tres aspectos de la seguridad que veíamos al principio.
Prevención, detección y recuperación. Y además vamos a tener mecanismos de análisis forense que me van a permitir hacer un seguimiento, trazar cuál es el origen y las causas de un posible ataque. ¿Vale? Mejor dicho, de un posible ataque, de un ataque que se ha llevado a cabo, porque el análisis forense siempre es posterior. ¿Vale? Dentro del ámbito del análisis forense, ahora mismo es algo muy demandado de cara a juicios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y no es tan fácil. Muchas veces se puede detectar e incluso corregir un ataque, pero la atribución, es decir, saber a quién realmente ha llevado a cabo el ataque no es trivial. ¿Vale? Y de hecho muchas veces oiréis o leeréis, se sospecha que ha sido tal o se cree que... Y como muchos estas sospechas abarcan, se cree que es un ataque chino, o se cree que es un ataque ruso, o se cree que es un ataque estadounidense. También veréis que hay algún ataque de origen español, pero bueno, menos. Bien, entonces, mejor antes que esto. ¿Qué mecanismos de seguridad conocéis? ¿Qué soluciones? Más que mecanismos, vamos a hablar de soluciones para que, o sea, es decir, cosas concretas, tipos de mecanismos, de soluciones, de sistemas que se empleen en seguridad. Si conocéis alguno. Dime, Ignacio. El prepare statement. No sé lo que es. Explícamelo. Mientras lo explicas, mientras lo haces... aquí. Para evitar inyección de código en bases de datos. Para inventar... La verdad es que tal como yo no he usado nunca este mecanismo para evitar inyección de código, porque además prepare statement es como una declaración de algo, ¿vale? Para evitar inyección, por ejemplo, de código en bases de datos, lo más sencillo es utilizar parametrización de variables, que ya veremos un poco por encima cuando lleguemos a ello, ¿vale? El mecanismo este que tú me dices no sé exactamente qué consiste, la verdad. A ver, Mario. Mientras puedes darme más explicaciones si quieres, Ignacio, ¿eh? Mario. Intercambio de certificados. ¿El intercambio de certificados es un mecanismo de seguridad? ¿Por qué seguridad me proporciona o a qué servicio de seguridad está asociado? ¿Tú crees? Es lo que has dicho tú, creo. A ver. ¿Puede permitir la autenticación? Vamos a ver. El certificado es un mecanismo de seguridad que puede permitir autenticación. Pero no se tienen por qué intercambiar. Dependiendo, lo veremos, de los protocolos de autenticación, habrá intercambio de certificados si es necesario y se hará de una manera determinada, ¿vale? Pero el intercambio de por sí no es un mecanismo de seguridad. Podemos decir que los certificados digitales son un mecanismo de seguridad y los protocolos de autenticación también, ¿vale? El intercambio por intercambio no necesariamente lo es, ¿vale? Bien. A ver. David Eduardo. Voy a daros unos cuantos. Jaime y Federico. Podéis hablar de algún otro, ¿eh? Encriptar los datos, vale.
Como os dije, yo normalmente prefiero la palabra cifrar, pero cifrar me vale. Seré un poco pesada con esto, pero... ¿Vale? Entonces, cifrar los datos. Cifrar los datos es un mecanismo de seguridad que me va a facilitar la confidencialidad, por ejemplo, entre otras cosas. ¿De acuerdo? La firma digital. La firma digital nos va a servir, por ejemplo, para proporcionar mecanismos, para proporcionar servicios de autenticación, por ejemplo, a veces de no repudio, porque nos permite asociar esos datos a una entidad concreta. Los antivirus, ¿vale? Eso, el antimalware en general, el anticódigo malicioso. Muy bien, ¿algo más? ¿Vale? De todo esto que hemos mencionado, o que habéis mencionado, vamos a ver todo, algunas cosas más por encima que otras, porque, bueno, pues eso no nos da tiempo. Sobre todo haré más hincapié en lo que a mí me parece más relevante. Pero bueno, si en algún caso, como os digo siempre, estáis interesados en algún aspecto específico que no hemos visto mucho o que no hemos visto en el detalle que os interesaría, siempre podéis acudir a mí, pedirme bibliografía, que os explique algo más, etc. ¿Vale? Bien, entonces, estos tipos de mecanismos pues son algunos de los que aparecen aquí, por ejemplo, en nuestra transparencia. ¿Vale? Nosotros veremos algo de sistemas de detección de intrusiones que ninguno habéis mencionado, que es normal, ¿vale? Y veremos también algo de cortafuegos que tampoco habéis mencionado. ¿Vale? De todo eso, más ejemplos. Pero todos los mecanismos van a tener, vamos a decir, una clasificación más genérica. Y entonces, vamos a distinguir entre mecanismos que tienen, por ejemplo, base criptográfica, que son todos aquellos que habéis hablado vosotros de cifrar los datos, firmas digitales, certificados digitales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, y cuando lleguemos a ello veremos exactamente qué mecanismos son, cómo funcionan, y con Jorge veréis además estos algoritmos de cifrado y de descifrado, ¿vale? Y de ciberanálisis también, es decir, conseguir romperlo. ¿Vale? Entonces, en la criptografía moderna, lo fundamental o uno de los aspectos fundamentales, además de estos algoritmos, son las claves. Es decir, y más en concreto, cómo se crean, cómo se distribuyen, cómo se gestionan. ¿Vale? Y un montón de mecanismos tienen una base criptográfica. ¿Significa esto que la criptografía me solucione todos los aspectos o todos los servicios? No. ¿Vale? Es base de, vamos a decir, protocolos, aplicaciones más que los emplean, pero no nos basta solo con la criptografía. Es decir, no me basta solo con cifrar un dato para que sea confidencial. ¿Por qué? Porque si tengo almacenada la clave al lado y cualquiera puede acceder a la clave, va a poder acceder al dato, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, ¿es importante la criptografía? Sí. ¿Es suficiente? No. Luego, más mecanismos. Todo lo que tiene que ver con control de software, ¿vale? O la gestión de software, o como queréis llamarlo. Fundamental durante el desarrollo. ¿Vale? Es decir, cuando yo estoy haciendo mi sistema de información, yo o quien sea, ¿vale? Obviamente, casi todo lo que se desarrolle va a tener como base un sistema operativo, por tanto, es importante que el sistema operativo también tenga los permisos adecuados, tenga los sistemas de registro adecuados, etcétera. Luego hay mecanismos software que son soluciones concretas, como puede ser los cortafuegos, los antivirus, las herramientas forenses, las aplicaciones de recuperación. ¿De acuerdo? Como decíamos, si podemos tener vulnerabilidades en nuestro software, vamos a controlar ese software y todo el software, además, de seguridad, que sigue siendo software. ¿Vale? Bueno, tenemos tráfico de relleno, que básicamente sirve para evitar el análisis de tráfico. Di, Miguel.
No has dicho nada, ¿no? Vale, mientras Miguel decide qué nos cuenta, sigo con esto. Vale, entonces, como os decía, el tráfico de relleno básicamente es, voy a transmitir... perdón. Vale, de acuerdo, Miguel. Como os decía, el tráfico de relleno básicamente lo que nos sirve es para evitar análisis de tráfico, o mejor dicho, engañar al analizador de tráfico. ¿En qué sentido? Pues voy a transmitir mensajes irrelevantes, de tamaño irrelevante, o rellenos de datos irrelevantes, a horas irrelevantes, a personas irrelevantes, de modo que se camufle aquello que realmente me interese transmitir. ¿De acuerdo? Bien. Como teníamos software, pues igual, nuestro hardware también hay que protegerlo, ¿vale? Hay que proteger el hardware en sí y luego vamos a tener mecanismos de protección o de seguridad propios, como pueden ser tarjetas inteligentes, aspectos de biometría que veremos a lo mejor un poquito, pero muy brevemente, porque no nos da tiempo, como pueden ser lectores de huellas digitales, escáner de retina, etcétera, etcétera. Y luego componentes que además de tener una parte física, software, tienen una parte de hardware, como puede ser cortafuegos, ¿de acuerdo? Sistemas de enrutación, etcétera. Controles físicos, como os decía, todo lo que tiene que ver con lo tangible y algo en lo que muchas veces se obvia, que son mecanismos que tienen que ver con tareas administrativas, ya sea leyes, normativas y políticas de seguridad de las organizaciones. ¿Vale? Luego veremos un poquito al final del tema lo que son estas políticas de seguridad. Vale, entonces, ¿qué mecanismos vamos a emplear básicamente para cada uno de los servicios que hemos señalado antes? Pues cifrado y descifrado para la confidencialidad, además de otros, ya os digo que solo con eso no nos basta. Para integridad vamos a trabajar con resúmenes de mensajes, firmas digitales, protocolos de autenticación. En la disponibilidad vamos a trabajar, aunque de disponibilidad vamos a ver muy poquito, vamos a centrarnos sobre todo en confidencialidad, integridad y autenticación, un poco de control de acceso. Vamos a trabajar con cortafuegos, antivirus en algún caso, copias de seguridad. En autenticación, el mecanismo que conocéis todos, que es la contraseña. Biometría, certificados digitales, firmas digitales, protocolos de autenticación, listas de control de acceso para el control de acceso, precisamente, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, para finalizar, casi, que todavía nos queda un poco este tema, no la clase de hoy, ¿qué es lo que me importa señalar? Un poco que hemos aprendido terminología, ¿vale? Y que esta terminología, como ocurre en casi todas las disciplinas, puede ser ambigua. Es decir, no todos los autores emplean los mismos términos con el mismo significado. Pero yo he intentado aportar el significado, como vamos a decir, más común y el que vamos a emplear en clase. Pero si en algún momento os surgen dudas sobre cómo estamos interpretando un cierto término, solo tenéis que preguntarme. ¿Vale? Hemos llegado a la conclusión de que la seguridad es importante. Eso espero. Y sobre todo espero que a lo largo de la asignatura os deis cuenta de la importancia que tiene. Y vamos a tener ataques que rompen la seguridad, servicios de seguridad que van a permitir detectar, prevenir o recuperarse frente a un ataque, mecanismos de seguridad mediante el cual se proporcionan estos servicios de seguridad. ¿De acuerdo? Bien, entonces, para que os hagáis una idea un poquito gráfica, tenemos nuestra triada de seguridad, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Para ellas es básica la autenticación, ¿vale? Que muchas veces va a estar unida a un control de acceso y a una autorización, ¿vale? Y además podemos añadir auditoría. Todo esto se va a apoyar en mecanismos de seguridad y a su vez están dentro de una infraestructura de seguridad. ¿De acuerdo? Entonces,
además de todo lo que vimos de vulnerabilidades, amenazas y ataques junto con riesgos, otros elementos básicos son confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticación. ¿Vale? Entonces, quiero que intentéis que estos conceptos, si tenéis dudas sobre lo que significan, cómo interpretarlos, etcétera, me lo digáis ahora o el próximo día, porque los vamos a manejar durante todo lo que queda de asignatura, sobre todo lo que queda de bloque, y si no los tenéis muy claros os vais a perder en lo que estamos viendo o en lo que veamos. ¿Vale? Bien, entonces, como os decía antes, vamos a ver otro elemento que son las políticas de seguridad, que lo he mencionado como uno de los mecanismos que teníamos dentro de las tareas administrativas. ¿Por qué lo vamos a ver aquí? Porque luego no vamos a incidir más en ello, ¿eh? Entonces, como no vamos a profundizar en ello, y los demás iremos profundizando, pues os lo pongo aquí. Entonces, ¿qué es una política de seguridad? El conjunto de normas que especifica cómo se debe aplicar la seguridad en un dominio determinado. Puede ser un departamento, una empresa, una organización, la universidad, lo que sea. ¿Vale? Entonces, dentro de esta política de seguridad, lo que se especifica es, a nivel general, cómo se va a enfrentar la empresa a la seguridad. ¿Vale? Pues, cómo se va a formar a los empleados, cómo se va a analizar los riesgos, cómo se van a gestionar estos riesgos, ¿vale? ¿Qué está permitido y qué no está permitido? ¿A quién está permitido y a quién no está permitido? ¿Cómo informar de incidentes? ¿Cómo actuar frente a estos incidentes? ¿Cómo se hace el control físico? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la idea es, a nivel general, desde los expertos de la empresa o de la organización, del departamento, de lo que sea, establecen un conjunto de normas que ha de seguir todo el mundo. Luego, dependiendo de los proyectos concretos, si es una empresa desarrolladora, dependiendo del uso concreto que se haga de los sistemas de información, si es una empresa que simplemente utiliza los sistemas de información, esos casos concretos tendrán especificidades más detalladas, ¿vale? Pero hay unas normas que tiene que seguir todo el mundo, o todo el mundo que cumpla ciertas características. ¿Qué ocurre? Que muchas veces estas políticas de seguridad interfieren con las prácticas del trabajo. Por ejemplo, hubo un tiempo, ahora yo creo que ya no es tan extendido, yo creo que de hecho ya se ha eliminado básicamente, en el que las empresas en general obligaban a sus empleados a cambiar de contraseña, algunos cada semana, otros cada mes. ¿Qué ocurría? Pues que al final estaban tan hartos que, pues contraseña 1, contraseña 2, contraseña 3, para acordarse, o la apuntaban para luego poder acordarse de ella. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces esa política de seguridad que no está bien pensada puede interferir con la forma de trabajar y puede, por un lado, hacer que se aplique mal o que no se aplique. ¿De acuerdo? O que en el caso de que cuando estábamos en épocas en las que había más trabajo, los empleados se subleven y se nieguen a emplearlo. ¿De acuerdo? Esto es fundamental. Otro aspecto fundamental es que la gestión de la seguridad requiere un esfuerzo y unos costes adicionales. Ahora, esos costes adicionales pueden compensar el coste debido al impacto que tenga un posible ataque. ¿De acuerdo? Pero siempre en seguridad hay que jugar con la balanza, es decir, hasta qué punto merece la pena este esfuerzo, este gasto, este coste, frente a la seguridad que puedo conseguir. Y esto es así siempre, ¿vale? Es decir, no es necesario en todos los casos aplicar el sistema de seguridad más completo que exista. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no lo necesito. ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay que tener en cuenta, y muchas veces cuando se hagan preguntas de este tipo, pues la respuesta siempre va a ser depende. ¿Esto sirve? Sí, no. Pues generalmente va a depender de ciertas situaciones.
Otras veces es muy claro si algo es seguro o no es seguro, o si algo hay que aplicarlo o no hay que aplicarlo. ¿Vale? Bien, y otro concepto que también me interesa que quede claro, en el que tampoco vamos a entrar, aunque mencionaremos algunas cosas un poco de pasada, es la evaluación de seguridad. ¿Vale? Evaluación para saber, por un lado, qué servicios de seguridad se proporcionan y si esos servicios funcionan bien, obviamente. Es un caso muy típico, pero hay, o había sobre todo, muchas personas que tienen su antivirus, pero no lo tienen activado o no lo tienen actualizado. Muchas veces porque se lo dan de manera gratuita durante un tiempo y luego ya tiene que pagar y ya ni se puede molestar, ¿vale? Y luego hay otra perspectiva que tiene un poco que ver con lo que os decía antes de las auditorías, que es el cumplimiento de las políticas de seguridad. ¿De acuerdo? Es decir, de estas políticas de seguridad que están definidas bien en la empresa, bien a un nivel más general por leyes, ¿vale? ¿Se cumplen o no se cumplen? ¿O hasta qué punto se cumplen? ¿O de qué partes de ellas se cumplen o no se cumplen? ¿De acuerdo? Y esto puede dar lugar a certificaciones, ¿vale? No confundáis las certificaciones con los certificados digitales, que son cosas distintas, ¿vale? Ya veremos lo que es un certificado digital, pero no lo confundáis con un matasellos que te dice que cumples una cierta normativa, ya sea a nivel de seguridad o sea a nivel de software en general o cualquier otro tipo de certificación, ¿vale? Entonces, vamos a seguir entre certificación y certificado digital o certificado de otro tipo. ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿No? Bueno, muchas veces ya habéis visto que a ver, de vez en cuando inserto alguna viñeta para que romper un poco la tensión, ¿vale? Muchas veces, ¿qué ocurre? Que los jefes no quieren darse cuenta de todos los problemas, todos los fallos de seguridad que tienen. Entonces, a veces es muy difícil, porque quien no quiere ver, pues no ve. ¿Vale? Bien, con esto acabamos este primer tema y vamos a comenzar con el siguiente, que es código seguro. Creo que ya lo dejé... Ay, no, esperad. Voy a ver si lo he dejado ya accesible para vosotros. Si no, lo dejo ahora en un momento. Ay, no, pues no lo había dejado accesible. De todos modos, no es relevante para ahora, pero sí para... para que luego lo tengáis y así lo hago disponible ahora, ya luego no se me olvida. Vale, vamos a hablar de código seguro, software seguro. Vamos a centrarnos en dos aspectos. Por un lado, vamos a ver el origen de los ataques más relevantes, de los tipos de ataques más relevantes, mejor dicho, no de los ataques, o sea, es decir, vamos a hablar de amenazas, el origen de las amenazas, aunque la terminología que se emplea generalmente es ataques, por eso ya os dije que amenazas y ataques van a estar un poco liados. ¿Vale? Y veremos lo que es el desbordamiento de memoria, los que son los ataques debidos a problemas de canonicalización, de inyección de código, entre ellos el SQL que veíamos antes o que ha mencionado antes vuestro compañero con las bases de datos. Veremos aspectos que tienen que ver con condiciones de carrera muy poquito y algo de debilidades criptográficas, porque con Jorge vais a ver debilidades criptográficas debidas a los propios algoritmos y a las propias claves. Y lo que veremos aquí es un poco la aplicación de esa criptografía, ¿vale? Y luego veremos buenas prácticas de dos aspectos del ciclo de vida del desarrollo software, que son de diseño y la programación o la implementación, como queráis llamar. ¿Vale? Entonces, vamos a comenzar un poquito para que os hagáis idea. En lugar de poneros las transparencias que tenía, os voy a
poner otra vez nuestro CV Details, ¿vale? Que es una de las sitios web que os mencioné el jueves, y nos hemos ido a las vulnerabilidades por tipo, ¿vale? Y aquí veis las vulnerabilidades de denegación de servicio, ejecución de código, desbordamiento, corrupción de memoria. Esta es una de las clasificaciones posibles, ¿de acuerdo? ¿Vamos a seguir esta clasificación? No. Os la pongo simplemente para que veáis un ejemplo, pero está muy bien porque sí que lo que veremos va a estar muy relacionado con alguno de estos y vais a poder ir viendo ejemplos concretos, y aquí tenéis lo diré, las gráficas que un poco recogen esos tipos de ataques, ¿vale? En total, con distintos elementos. Y también, pues os podéis ir eligiendo qué tipo de vulnerabilidad queréis o no queréis ver, o todas, o como veáis. Como os decía, solo tienen hasta octubre de datos integrados, hasta octubre de 2019, pero está muy bien y os puede dar una buena idea de ejemplos que se han producido pues, en cualquier momento. ¿De acuerdo? Para que las manejéis de distinta manera. ¿De acuerdo? Entonces, de todas estas, nosotros vamos a ver básicamente el desbordamiento, el cross-site scripting, el directory transversal y el bypass, que pueden tener muchas veces que ver con la canonicalización, ¿de acuerdo? Vamos a ver la inyección de código, entre ellos el código de la inyección de SQL. Vamos a ver el cross-site request forgery, que son tipos de ataques o tipos de vulnerabilidades que llevan ataques, porque ya veis que aquí se clasifican por tipo de vulnerabilidad, pero en realidad es el tipo de ataque que facilita esa vulnerabilidad, ¿de acuerdo? Y pues eso, vamos a ir viéndolas poco a poco. Y luego veremos, como os decía, buenas prácticas. Entonces, vamos a comenzar por el desbordamiento de memoria. ¿Alguien sabe lo que es el desbordamiento de memoria? Vale, en inglés a lo mejor lo veis como buffer overflow, heap overflow, stack overflow, stack smashing. ¿Qué más? No, esto básicamente. ¿Alguien le suena lo que es el desbordamiento de memoria? ¿Qué ocurre cuando hay un espacio de memoria reservado y se escribe por encima o por debajo, dependiendo del tipo de sistema con el que estemos trabajando, de él, por direcciones adyacentes de memoria? ¿Vale? Eso es el desbordamiento de memoria. ¿De acuerdo? Es decir, escribimos con un tamaño excesivo. ¿Esto qué puede ocurrir? ¿Qué proporciona? ¿Qué puede ocurrir? Seguramente os ha pasado alguna vez a vosotros. ¿Qué ocurre cuando escribimos en direcciones adyacentes a la memoria que tenemos reservada? Porque yo creo que sí que habéis estudiado C, por lo menos todas las veces, me han dicho que sí, en sistemas de, ¿cómo se llama? Sistemas de información. ¿Qué pasa, Federico? A ver, ¿qué pasa cuando escribimos en direcciones adyacentes al espacio reservado? O bueno, adyacentes o no adyacentes. Muy probablemente que vas escribiendo encima de otra cosa. Exactamente. ¿Y eso qué conlleva? Y luego haré esta cosa, no está el dato que buscas realmente. Exactamente. Lo que podemos llamar es corrupción de datos, corrupción de memoria, etcétera, etcétera. Pero a veces, además, lo que podemos hacer, si tenemos un buen control, es una transferencia inesperada de control. Es decir, yo puedo conseguir que al cambiar esos datos, cambie el código que se está ejecutando. ¿Vale? No siempre lo consigo, porque a veces lo que ocurre es un fallo. ¿Vale?
que seguramente, como os decía, vosotros en vuestras prácticas de C, alguna vez os habrá aparecido un segmentation fault, por ejemplo. ¿Vale? No ya el desbordamiento de pila, ¿eh? No confundáis el desbordamiento de memoria con el desbordamiento de pila, que a veces ese segmentation fault os ha salido porque lo que se ha desbordado es la pila, es decir, ya no había memoria para guardar toda la información que estabais produciendo. ¿Vale? Eso es un desbordamiento de pila que es distinto. Es decir, la pila ya se ha superado de tamaño, pero no estoy corrompiendo datos. Lo que pasa es que mi programa puede que no se llegue a ejecutar bien. ¿Vale? En otros casos lo que ocurre es que yo modifico datos que necesito luego para continuar y eso puede producir un fallo. O en casos especiales en los que yo sé cómo hacerlo, puedo conseguir que se ejecute el código que a mí me interese o que al atacante le interese. ¿Vale? Esto básicamente se va a llevar a cabo en la pila o en el heap o el montículo, no sé cómo lo llamáis. Y va a servirse de vectores, cadenas de caracteres, enteros y desajustes de tamaños entre tipos. ¿Vale? Entonces, muy bien, yo puedo valerme de esto para conseguir hacer un desbordamiento de memoria. Pero para que ese desbordamiento de memoria me lleve a la ejecución del código que me interesa, hay que saber cuál es la disposición de la memoria, hay que saber cómo se hace la representación de datos, ¿vale? Tanto en la máquina como en el lenguaje de programación y cómo hacer la conversión de tipos. ¿Por qué pongo aquí como lenguaje de programación C? Porque básicamente son C y algunos de sus sucesores los que provocan desbordamiento de memoria. No todos los lenguajes provocan desbordamiento de memoria. ¿Por qué? Generalmente los lenguajes tipados y fuertemente tipados no tienen este problema, porque la gestión de la memoria se hace, no la tiene que hacer el programador. ¿De acuerdo? Mientras que en C, C++ en algunos casos, o C++, como llamáis, sí que la necesita hacer el programador. ¿Vale? ¿Algún problema hasta ahora? ¿Alguna duda? Bien, entonces, tenemos desbordamiento de memoria y tenemos que saber que la disposición de la memoria, que ya os digo, puede ser la pila, puede ser el heap, puede ser algunas de las variables de la pila, etcétera, etcétera, del procesador operativo y de las variables del tono, además de múltiples aspectos más. ¿De acuerdo? Pero generalmente los sistemas con los que vamos a trabajar vamos a tener que la pila crece en direcciones decrecientes, que es un poco lioso, pero imagino que esto sonará de arquitectura. El montículo crece hacia arriba, crece con direcciones crecientes, vamos a decir. Y lo que nos interesa saber es dónde se coloca la dirección de retorno, por ejemplo, el puntero a marco de pila, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalles de estos. Ya os digo, si queréis saber cómo se hacen desbordamientos de memoria y queréis ver uno paso a paso, incluso queréis hacer alguno vosotros, hay estos exploits kits que hablábamos de en la clase anterior, pues hay sitios, programitas que aprovechan desbordamientos de memoria conocidos. ¿Vale? No vamos a entrar tanto en los detalles porque llevaría mucho tiempo, pero sí que conozcáis un poquito cuál es la idea que está por detrás. ¿De acuerdo? Entonces, imaginad que tenemos un programita como este de aquí. ¿Qué es lo que me hace? Me crea una variable voz de tipo carácter, o sea, una cadena de caracteres, y lo que hace es copiar la entrada, la cadena de caracteres de entrada, en esta variable que ha creado y hace algo con ella. ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? Que lo que nos dice es que la cadena de caracteres es de 128, de un tamaño de 128. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en nuestra pila vamos a tener
el parámetro de entrada, la dirección de retorno, el puntero al marco de pila y luego las variables que he creado. En este caso es la única que ha creado, que es el path. ¿Vale? Y ya os digo, generalmente son direcciones decrecientes. Es decir, estas direcciones son más altas que estas de aquí. Bien. Sin entrar en los detalles, como os decía, ¿qué ocurre si la longitud de la cadena de caracteres que yo introduzco es mayor de 128? Federico. La función de usan puede fallar. Exactamente. Pero ni siquiera esta, ya directamente, antes de que comience esta, puede fallar. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre si lo hago justo para que escriba sobre la dirección de retorno? La dirección de retorno lo que indica es cuál es la siguiente instrucción que se tiene que ejecutar. ¿Vale? Entonces, si lo que yo hago es cambiar la dirección de retorno, ¿qué es lo que voy a hacer? Cambiar la dirección de la siguiente instrucción que se tiene que ejecutar. Por tanto, en lugar de ejecutarse el do something es el buff del buff, ¿qué es lo que va a hacer? Ejecutar aquello que está en la dirección que yo le he puesto. ¿Lo entendéis? Ahora, ¿cómo sé yo qué dirección poner? Además de, ya os digo, de cómo conseguir justo solo modificar eso, que también lleva su tiempo. ¿Cómo puedo conseguir yo saber qué dirección tengo que poner para que se ejecute? ¿Sé yo cuál es la dirección en la que están los programitas que tiene mi ordenador o mi máquina? A priori no. ¿Cómo sé yo qué dirección emplear? Que ya os digo que en algunos casos se puede ir depurando y sí. Pues lo que se hace es modificar la pila para que ese código esté en la pila. Es decir, voy cuando yo he creado mi función o mi programita, voy a hacer que lo que se meta en el código, incluido, puede que sea en este string, ¿vale? No necesariamente tiene por qué ser después, ¿vale? Contenga el código que yo quiero que se ejecute. De modo que yo sé dónde va a estar ese código, porque lo he introducido yo. ¿Vale? Entonces, imaginad que este código que yo he introducido equivale, por ejemplo, a SS que veis ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que al final el que ha hecho, mejor dicho, el desbordamiento de memoria, va a tener su consola y va a poder ejecutar, obviamente, todo aquello que pueda ejecutar aquella cuenta en la que ha hecho el desbordamiento de memoria. ¿Vale? No siempre va a poder luego hacer de todo. ¿Entendéis cuál es la idea? Ya os digo, no me importa tanto cómo lo vamos a hacer, que si alguno estáis interesados lo puedo explicar, sino que para asegurarnos cómo conseguirlo, pues directamente lo meto en la pila. ¿Cómo se os ocurre que se puede evitar este tipo de ataque, por ejemplo? ¿Qué solución se os ocurriría? Federico, otra vez. Comprobar el tamaño de las estructuras de datos que usemos. Por ejemplo, es decir, antes de llamar a esta función, comprobar que este cadena de caracteres no supera los 128. ¿Vale? Ahora vamos a ver luego un ejemplito en el que se hacen comprobaciones y aún así se puede producir desbordamiento, pero bueno, para que veáis un poco la idea. ¿Vale? ¿Qué más se os ocurre?
Julián. Comprobar la dirección en donde se está escribiendo. Explícame eso que quieres decir. Sí, no te preocupes, como te salga. Sí, es decir, por ejemplo, después de cuando se ha creado el tema de la pila y los valores internos, modificar dónde está almacenado la dirección de retorno es algo que no se debería permitir. Entonces, comprobar que se va a escribir ahí para que no se escriba. Vale, por ejemplo. De hecho, una de las soluciones, por ejemplo, a veces es colocar lo que se conoce como canarios. ¿Vale? Es decir, ponemos una salvaguarda aquí en medio entre el buffer y la dirección de retorno, de modo que si eso se ha cambiado, ya sabemos que es muy probable que se haya cambiado la dirección de retorno. Y, por tanto, no vamos a ejecutar lo que siga. Que puede ser. Por ejemplo, es una opción. ¿Vale? Muy bien, Julián. Además, hay más opciones, como puede ser que directamente se haga la comprobación antes, de modo que si se va a superar el tamaño de 128 no lo permita. Son distintas alternativas. ¿A alguno se le ocurre alguna más? Para este tipo concreto de ejemplo que os he puesto yo aquí. Ay, perdona, Julián, que has vuelto a levantar la mano y te... ¿o no? Bueno, no lo sé. Si quieres volver a hablar, creo que te he bajado la mano, Julián. Pensad que esto es... Uy. Me veo con eco. No sé qué ha pasado. No, ya no. Bien. Entonces, pensad que esto es para código que se ejecute, código que está en la pila. Por tanto, una de las opciones que tienen algunos compiladores es que la pila no se pueda ejecutar nunca. De ese modo, este tipo de ataque, este concreto, no se puede ejecutar. ¿Significa esto que no se puede hacer desbordamiento de memoria? Sí, sigue existiendo. De hecho, si miráis las últimas vulnerabilidades, seguro que hay desbordamiento del tipo desbordamiento de memoria. Luego ya iremos ahondando en ello. Bien. Entonces, como os decía antes, incluso cuando yo tengo comprobaciones, como aquí, estoy comprobando, puede haber desbordamiento de memoria. ¿Vale? Pensad, por ejemplo, que tenemos en C tenemos los enteros con signo y sin signo. Y sabemos que los que van sin signo están de 0 a 2 elevado a n menos 1. ¿Vale? Ahora, con este ejemplo en el que lo que se hace también es copiar una cadena de caracteres y añadirle otra. ¿Vale? Las concatenamos. ¿Vale? Tenemos nuestra cadena 1, nuestra cadena 2 y las concatenamos. Y decimos, bueno, pues si el tamaño de una más el tamaño de otra más 1, pues ya sabéis, para meter el null es menor que el tamaño del buffer, entonces sí lo hago. Si no, no lo voy a hacer, no me voy a meter aquí. ¿Vale? ¿Qué puede ocurrir aquí para que haya desbordamiento de memoria? A ver, ¿qué se os ocurre? A ver, Julián. Si no estoy mal, que si los números son muy grandes, cuando se suman, podría dar un número pequeño. Porque se ha desbordado, ¿no? Es decir, se ha pasado. Imaginad. Entonces, pensaría que se puede meter en el if, más no lo debería hacer.
Exactamente. Por ejemplo, un caso que se puede dar. Imaginad que el tamaño que metemos en el len 2 o en el len 1, el que queráis, ¿vale? Es el máximo. 2 elevado a la n-1, menos 1. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Menos 1 más 1 es 0. Digo, 2 elevado a n menos 1, ¿vale? Que como no cabe, lo que hace c que es truncarlo. Es decir, tendríamos un 1 seguido de n menos 1 ceros, ¿vale? Lo que hace c es truncar y nos quita el 1 y nos quedan todos ceros. ¿Lo veis? Por tanto, nos quedaría que solo comprara con la longitud primera. Muy bien, Julián. ¿Qué más puede ocurrir? Pues que yo le engañe. ¿Vale? Yo puedo decir 1, 2 o 1 y 1, o lo que quiera. Nadie me impide que yo meta la longitud que a mí me interese. Y entonces se va a llevar a cabo el desbordamiento de memoria. Ya os digo que en este tipo de casos lo más normal que ocurra es que pues, haya un fallo en el sistema. Pero con un fallo, ¿qué tipo de ataque puedo conseguir, por ejemplo? Tú mismo, Julián, o cualquier otro que queráis hablar. A ver, Federico, ¿qué puede ocurrir si yo consigo un fallo de negar un servicio? Exactamente, es decir, a mí a lo mejor lo que me interesa es que el sistema se caiga para que nadie lo pueda usar. Muchas veces simplemente para que la empresa pierda prestigio. ¿Vale? Entonces, incluso con el fallo ya es un ataque. Aunque no se ejecute el código que me interesa. ¿Vale? Entonces, yo puedo engañar. Incluso, ¿qué puede ocurrir? Que si a lo mejor lo que tengo son enteros, pues, ¿vale? Tenga que hacer conversiones de signo, al hacer las sumas, al hacer las copias, etcétera. Puede haber más posibilidades aún de desbordamiento. Entonces, hay que tener cuidado con qué es aquello que yo estoy empleando. Y no me basta solo con hacer ciertas comprobaciones. Tengo que hacerlas de modo adecuado. De hecho, yo como diseñador o como programador tendría que asegurarme de algún modo que esto que me meten aquí es el tamaño de esto. ¿Vale? Y como usuario tengo que asegurarme de que estoy utilizando bien las librerías que me dan, por ejemplo, de modo que uso las funciones tal como me dicen. Ese es el caso, por ejemplo, que a veces ocurre cuando hacemos conversiones de tamaño. ¿Vale? Aquí lo que tenemos es una función que lo que hace es convertir a wildchar. ¿De acuerdo? Y lo que nos dicen las especificaciones es que el tamaño se mete en caracteres. Pero si hacemos un size of, el tamaño que nos da es en bytes. ¿Lo veis? Entonces, ¿cómo puedo conseguir yo aquí, en lugar de meter los bytes, meter los caracteres? ¿Qué tendría que hacer? Mete la dirección de la memoria donde empieza tu cadena de caracteres. No. Una cosa es la dirección de memoria. De lo que estoy aquí yo diciendo es el tamaño no tiene que ser en caracteres, tiene que ser, no tiene que ser en bytes, tiene que ser en caracteres. ¿Cómo sé yo cuál es el tamaño de un carácter? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Si yo aquí lo que tengo es el tamaño en bytes y sé el tamaño de un carácter, entonces tendré, no, porque si yo meto 6 of char, a ver, Diego.
si yo elijo, por ejemplo, el primero o el enésimo, me da igual. Es decir, divido el tamaño en bytes por el primero. El tamaño en carácter, que puede ser el primero o puede ser el que quiera. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, este tipo de usos es o de malos usos, si recordáis que es una de las cosas que recordábamos en clases pasadas, cuando hablábamos de vulnerabilidades, es muy común. ¿Vale? O bueno, hay otra alternativa, pues lo podemos declarar como una constante y luego... ¿Vale? Pero lo que me importa sobre todo es que os deis cuenta de que, claro, vosotros cuando programéis, cuando diseñéis, no tenéis que pensar únicamente en que la gente va a usar las cosas como debe usarlas, sino que muchas veces las usa como no debe. Y muchas veces sin saberlo siquiera, sin hacerlo a propósito. Bueno, aquí tenéis ejemplos de código malicioso que lo que ha hecho es aprovechar el desbordamiento de memoria, ¿vale? A lo mejor este Morris que está aquí al principio es el que se considera como primer gusano. Ya haremos luego ejemplos cuando vayamos viendo algunos de ellos. ¿Vale? El WannaCry, que a lo mejor os suena a algunos mucho, del 2017, no hace nada. O el Stuxnet, siempre lo pronuncio mal, Stuxnet, que salió mencionado la semana pasada. ¿Vale? Vale. Entonces, estos son, ya os digo, código malicioso famoso, que ha aprovechado desbordamientos de memoria. No significa que haya parado aquí en el 2017. En el 2017, vamos a decir, es el último que yo conozco famoso, es decir, un código malicioso bastante extenso, ¿vale? O extendido. Pero problemas, vulnerabilidades por desbordamiento de memoria existen cotidianamente. ¿Vale? Lo que tenéis último es un desbordamiento de memoria, que a lo mejor también os suena, que es el Heartbleed, pero con una variante. Por eso os lo pongo, para que os suene. ¿Por qué? Porque en realidad debe ser desbordamientos, subbordamientos, es decir, no llega a desbordar. Lo que hace es aprovechar una vulnerabilidad en la que no se hacen comprobaciones de estos tamaños, como os decía, para quedarse con información confidencial. ¿Cuál era la idea? Ya veremos lo que es el TLS y el SSL más adelante. Pero una de las extensiones lo que permitía es decirle, bueno, si estás ahí, servidor, confírmamelo devolviéndome lo que yo te paso. Y entonces el servidor le devolvía y continuaba la comunicación. Ya os digo, luego ya entraremos en cómo funciona esto. ¿Vale? Es lo que hacía el Heartbleed, mejor dicho, el Heartbleed, ¿vale? Esto es el Heartbleed, que es la extensión. Lo que hacía es, vale, envíame esto que yo te digo que tiene un tamaño de 500, por ejemplo, o X, ¿vale? ¿Qué es lo que hace el servidor? Devuelve eso junto con todo lo que está a continuación, que es el tamaño que le pasan, ¿de acuerdo? Como os decía, ¿qué ocurría? Que no se comprobaba que este tamaño era el tamaño de la cadena de caracteres. Bueno, cadena de caracteres, de la señal que le tenía que mandar, ¿vale? Por tanto, no consistía en devolver lo que estaba en este tamaño, sino en devolver exactamente, únicamente, la señal. ¿Vale? Esta vulnerabilidad se hizo pública en abril del 2014. Pues durante la Semana Santa hubo un montón de ataques que aprovecharon esta vulnerabilidad. Pensad que el parche se arregló el 7 de abril. ¿Vale? Enseguida se arregló. Pero se siguió aprovechando. Por ejemplo, en Canadá robaron los números de seguridad social de 900 usuarios, ¿vale? O de 900 personas. Lo que tuvieron que hacer es ampliar el plazo del impuesto para pagar los impuestos, tuvieron además que compensar a aquellos a los que se habían hecho con su número de seguridad social para protegerlos, etcétera, etcétera.
Este es un robo de cuenta más, el siguiente es un robo de cuenta, vamos a decir, más menos problemático, porque bueno, es una web sobre madres, mamás, trucos, consejos, lo que sea, ¿vale? Del Reino Unido. Y lo que hicieron es robar varias cuentas de usuario, entre ellas las de la CEO de la web, o de la empresa que estaba por detrás de la web, ¿vale? Y otro que sí que también tuvo bastante relevancia y bastante implicación fue el robo de registros de 4,5 millones de pacientes de una sociedad de sanidad de los Estados Unidos, ¿vale? La segunda creo que era más grande en ese momento. Y todo esto después de que ya hubiera salido el parche. Bien. Con esto terminamos la clase de hoy. Espero que os haya quedado un poco claro lo que es el desbordamiento de memoria. El próximo día comenzaremos con otro tipo de ataques. Y si tenéis alguna duda respecto a hoy, pues ya me podéis contar. Y los que no tengáis dudas o lo que sea, pues podéis ir saliendo si queréis. ¿Dudas? No, de todos modos, ya os digo que el próximo día también podéis preguntar o pedirme información o lo que os parezca más interesante, ¿de acuerdo? Muy bien, pues nos vemos el jueves.